Tercero, el juez puede ordenar su internación. Pero esto queda a la espera de que se tome la decisión por parte de la justicia. Con el agravante, en este caso puntual, O sea, que la estamos hablando libertad de de una los persona, asesinos no queda en manos de los jueces, sino en manos de los profesionales de la salud mental. Bueno, según que la ley de acá- salud mental, Acá hay sí. muchas fallas, me parece, en este caso, porque en principio, ¿cómo puede haber que tanta diferencia en la mirada de los jueces y de las pericias? Pero yo quiero hacerle esta pregunta, Eddie, porque ya están con mucha valentía y les agradezco enormemente que se sienten en esta mesa para que sepas. Ana Grant-Jehová, perdón, no sé si lo pronuncié bien, que es la mamá de Natalia. La mamá de Natalia. Y Carlos Couto, que es el padre de Nuria. Ustedes son los papás de dos chicas que fueron a una plaza a pasar un buen rato y no pudieron volver. Y no podemos reconstruir con su mirada qué fue lo que ocurrió. Pero sí vemos que acá hay groseros errores y fallas. Porque si un enfermo tenía que estar tratado como enfermo, pues estuvo en la cárcel. Y si en realidad era consciente de lo que hacía y es un asesino a conciencia, hoy está siendo tratado como enfermo. Y como dice Martín, no sabemos en qué deriva esto si eventualmente un psiquiatra considera que ahora sí puede disponer de su propia libertad y si quiere se desinterna. Muchos debates para dar, pero ustedes son los que lo vivieron en carne propia y en primera persona, así que les doy la palabra para que nos cuenten qué es esta situación tan difícil de comprender para nosotros. La situación pasó por varias etapas. Creo que la más productiva para dejar claro cómo fueron los acontecimientos fue el juicio oral. En el juicio oral quedó demostrado plenamente que él estaba con sus facultades mentales consciente de lo que estaba haciendo. Para nosotros no había mayor duda. O sea, fue toda la declaración de todos los testigos, de todas las cosas que él hizo en el momento del ataque. Los peritos también, de partes, también enfocaron en la misma situación. Para nosotros fue esclarecedor el juicio oral. Fue aportar las pruebas en vivo y en directo de toda la situación y francamente empezar a ver todas las falencias que hay a nivel judicial de peritos médicos y qué sé yo. Te pongo un caso que me acuerdo patente de la instrucción. Un facultativo da un informe de 16 carátulas sobre la vida de este y lo había visto 20 minutos. 20 minutos. La primera vez que lo fue a ver no lo pudo ver y la segunda vez lo tuvo 20 minutos adelante. Entonces, nada. Todo esto se desmascara en el juicio oral. El juicio oral que era bien claro que él tuvo la intención de matarlas y lo llevó a cabo. Claro, por eso además una instancia de juicio oral deja muchas cuestiones también que uno puede observar. Por algo también algunas causas van a juicio oral y otras no. Están acompañados con sus abogados. También les quiero dar la bienvenida a Liliana y a Carlos para apoyarnos un poco en ustedes para explicar. Pero quiero darte la palabra, Ana, para que vos también nos puedas decir qué se siente, ¿no? Después de tantos años de revivir el dolor, ver esta situación. Siento mucha bronca, indignación, dolor, mucha tristeza por lo que pasó. Bueno, me acabo de enterar, pasó ayer nomás. Y bueno, no nos avisaron como corresponde. Me avisó mi abogada que también se enteró por casualidad. Y bueno, esa manera de sacar los fallos a puertas cerradas me parece la verdad que muy indignante. ¿Cómo los abogados se enteran por casualidad? Sí, perdón. Entrando en la página. Perdón, a mí me gustaría ubicar bien el tema jurídico porque no fue tan así como se explicó. En realidad, a Boneto cuando lo detienen, ese mismo día de los asesinatos, él pasa por distintos estudios psicológicos. Inclusive él va después a una operación porque tenía un cuchillo en la cabeza y lo ven antes y después. ¿Él mismo se lo clava? No, los vecinos que lo frenan le clavan el cuchillo en la cabeza. Ajá, los propios vecinos Que no lo podían frenar, o sea, era un hombre desbocado. No es que no lo podían frenar, medio como que lo lincharon los vecinos. Ese fue, no es que no lo podían buscar. El hombre estaba tan consciente que con el cuchillo en la cabeza pedía disculpas de lo que había hecho. ¿Sí? Si no es que no sabía lo que estaba pasando. Respondió su nombre, su edad y dónde vivía, de dónde venía. Porque el primer momento... ¿Qué edad declaró en ese momento?
No, porque lo atiende una médica emergentóloga cuando accede al lugar. Y allá inclusive ella no sabía, ella pensaba que era la víctima, no sabía. Vamos a corregirte ahí, Lili querida. Tenemos que un problemita tenemos un problema con el audio, con el micrófono ya te lo Pero vos te lo que nos arreglan. estás relatando es que hubo una instancia inmediata en el momento en donde el hombre está en una situación de indefección porque estaba vulnerado por tener un cuchillo en la cabeza, producto de que fue la forma que los vecinos que observaron la situación que hizo este hombre en la vía pública con estas dos criaturas, fue la manera que tuvieron de reaccionar. Eso lo ponemos fuera de debate. Lo que Ahora, queremos hay algo observar es que en una situación alguien con un cuchillo en la cabeza dice, soy Marcela Pagano, tengo X cantidad de años. Había conciencia. Sabía Correcto. quién era Pero y sabía que había hecho daño. Correcto, pero hay otras cosas importantes. Inmediatamente le dan intervención al juzgado civil 25 para que el equipo interdisciplinario lo analice para ver si la persona era o no capaz. El juzgado 25 no lleva adelante el proceso de capacidad porque lo encuentran capaz y archivan las actuaciones. El mismo juzgado que hoy le están tratando de mandar a esta persona. Es decir, utilizan una ley de salud mental que produjo la reforma a nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, una ley de salud mental que no sirve para curar, pero que ahora se está utilizando para dejar en libertad a asesinos y que van a estar caminando alrededor nuestro sin saber qué nos pueden hacer a cualquiera de nosotros. Lo cierto es que la sentencia del Tribunal Oral 22 fue muy clara, fue muy explícita y tuvo la oportunidad de testear a todos los testigos, inclusive al propio procesado, que habló en el debate. Inclusive mandó una carta Y a los profesionales que lo a peritaron. todos. Inclusive mandó una carta en medio del debate pidiendo disculpas, diciendo que él se reconocía autor y pedía disculpas. Es decir, que el hecho está probado, la responsabilidad está probado y en el debate se demostró que había capacidad suficiente. Ahora, ¿qué dice la Sala Tercera de Casación? Le indilga al voto mayoritario del Tribunal Oral 22, al juez Nardielo, que comenzó su voto diciendo que no fue determinada la inimputabilidad durante el proceso. Entonces Casación dice, el tribunal invirtió la carga de la prueba, porque el tribunal debió haber iniciado diciendo, es capaz. O sea, como que el tribunal falló Falló dejando un dato, por una cuestión- una deuda en un dato Por una clave. cuestión semántica, Sí. entonces dice, invirtió la carga de la prueba. Ahora, ¿esto es habitual que ocurra? Ustedes No, no dos es son habitual, abogados. no es habitual. Tristemente ven muchos casos. Digo, No es yo por lo habitual. que recuerdo, una Cámara de Casación para que revoque, sobre todo en un juicio oral, un fallo de un juicio oral, tiene que ser muy grosero el error Muy- de muy ese grosero. juicio. A tal punto, perdón, Ana, a tal punto que Eliana. el juez Brusone, que es el primer voto de casación, confirma, Confirma la perpetua. argumento totalmente. Analiza todo. Analiza toda la causa, desde todo lo. Porque la situación de inimputabilidad tiene que no considerarse solamente con cuestión médica, tiene que darse muchos elementos para que pueda considerarse como inimputable. Tiene que ser un antes, un hoy, o en el momento del hecho, y un después. Porque de ninguna forma, si no estaríamos 50% de la personaje delincuente estarían internados. Entonces, y eso se comprobó. Y esto, el juez Brusone, de Cámara de Casación, confirma con un argumento muy amplio y desarrolla y hace un recorrido, porque la casación recorre los hechos que nuestra justicia ahora lo permite, antes no, y el derecho que es aplicable. Y él lo recorre y confirma y dice que fue ejemplar la sentencia que tuvimos nosotros en el juicio oral. Tribunal Perdón, oral. ¿por qué creen que hay tanta diferencia? Porque da la sensación de que uno lee el voto minoritario de casación, que confirma la condena, y el mayoritario que la revoca, y parece que son como dos causas distintas, son como dos hechos Porque hay una distintos. soberbia Sobre el mismo hecho, intelectual. tanta- Exactamente. Hay una soberbia intelectual. O Son jueces parcialidad, que o saben parcialidad. demasiado y entonces están entre la necesidad de hacer historia haciendo un fallo jurisprudencial o hacer justicia. Pero que es Y narcisismo, es ese- narcisismo Narcisismo. judicial. Parcialidad. Entonces pasan a los anales O sea, que jurisprudenciales. hay que hacerle un generando peritaje a una- los jueces, Pero un es peritaje increíble. psiquiátrico a Perdón, los es jueces. lo que hacen. También le Inclusive pidieron- el tercer juez, de casación, ni siquiera
esgrime sus argumentos. Adhiere. Adhiere directamente. Ni Ustedes- siquiera hizo el trabajo Ustedes pidieron, de antes analizar. de que Casación resuelva, pidieron una audiencia. Efectivamente. Pidieron tener Nos una negaron la audiencia. audiencia. Porque ¿Por después qué de la 3 querían? años... ¿Por qué la después- querían? Porque después de 3 años era importante que quienes estuvieron, especialmente el fiscal, frente a los testigos y frente al imputado, pudieran expresarle a Casación lo que habían visto. Sin embargo, Casación negó esa posibilidad y falla con la letra fría que Ahora, había en junto las con transcripciones, esto, nada más. Ana Pero nos sigue dice del que derecho, en dubio pro reo. junto con esto, que ustedes plantean como una irregularidad, y un ninguneo de los abogados que llevaron toda la querella, Ana nos dice que los abogados y las partes, que son principalmente las víctimas, los familiares de las víctimas, que se enteraron de casualidad. O sea, vos estás pidiendo audiencia, no te la dan. ¿Y qué es enterarse de casualidad? O sea, ¿cómo se enteraron ustedes que esto había ocurrido? No, a través de los abogados, que nosotros todas las mañanas levantamos, miramos la causa que tenemos y las resoluciones que tenemos. Entonces yo por casación me entero, causa Boneto resolvió la O Cámara. sea, que no hay una notificación, un No, aviso. porque nosotros pedimos una audiencia oral como lo que debe ser procesalmente. ¿Y ustedes se enteran por boca de ellos? Sí. ¿Y en qué circunstancia? ¿Y cómo reaccionan? ¿Dónde Bueno, estaban eso cuando contalo se les vos, comunica Ana. esto? Sí, no, ayer a la tarde me llamó Liliana, bueno, me comunicó la triste noticia, lamentablemente, y me contó esto, que entró a la página y bueno, y se enteró también así. Estamos Ana, yo te esperando quiero una preguntar- audiencia y no nos Claro. dieron. Yo- Y cuando yo entro a Sí. la página, estuve 2 horas, o sea, estaba pensando cómo le digo a esta Claro, ¿cómo mujer comunicás? que mataron a su hija. Liliana, yo les quiero hacer una pregunta a las papás. Porque cuando uno, como comunicadores, nos toca a veces con Eddie repasar muchos casos, ¿no? Y la verdad que cuando la víctima o los familiares de una víctima tienen que recorrer este proceso judicial, que dicho sea de paso, qué extensos que son los procesos judiciales en Argentina, ¿no? Por Dios. Hay que recorrer y revivir una y otra vez ese dolor. Y ahora otra vez. Y estamos ahora en el mismo ustedes punto. Nuevamente, y yo quiero preguntarles a ustedes que son los papás, tienen que en sus manos nuevamente tener que volver a acudir a la justicia. En rigor todavía queda una instancia que es la Corte Suprema, pero ¿cómo se siente esa sensación de que nunca se termina el, por lo menos se hizo justicia? Porque las chicas no van a volver, lamentablemente, pero el hacer justicia evita que otras víctimas sean abusadas o terminen asesinadas por este hombre. Sí, se siente una impotencia terrible, claro. Y bueno, tenemos que empezar todo de vuelta, todo de cero, lo que ya pasamos una vez. Y No ¿Lo van a solamente hacer? eso, indignación, en primer punto. Tenemos los dos, una familia destrozada, abuelos, hermanas, tíos. Nos habíamos acostumbrado a vivir con el dolor. Esto es volver a empezar otra vez, con todo, absolutamente con todo. Primero pasamos la instrucción, después pasamos el juicio oral. Se nos hace carne viva. Carlos, yo imagino que lamentablemente cuando uno pasa una situación así, nada puede evitar el dolor porque ya no se puede volver atrás, ya No. no se puede recuperar ese abrazo que ya no está. No, eso seguro. Pero la sensación de justicia, al menos, por lo empieza a menos- reparar No un solamente poco. eso, dejarle a ¿Te puede dar la un punto de hermana... apoyo para empezar a No, recuperar? pero dejarle a la hermana y ahora a su hermano y a toda su familia el hecho de que hicimos lo que pudimos para tratar de que se haga justicia, ¿viste? Y que puedan creer en un país que yo ya no creo y sigo peleando por no sé por qué, pero yo ya no Por tu creo en hija. este país, ni en justicia, ni en nadie. ¿No crees? No, no. O sea, vos vas a ir a una instancia superior Y a básicamente tratar, por sentir que es lo que obviamente, debes, pero no por creer. le debo estar hasta el último momento de mi aliento a mi hija, a Nuria, le debo hacer eso. Pero perdiste la esperanza Obvio. de que se haga ¿Cómo justicia. no? ¿Cómo no perdí la esperanza? ¿Y qué plantea la familia ante una situación así? O sea, vos nos contás tu visión personal. ¿Cómo se da esta conversación en Y la apoyarnos, mesa, seguir familiar? apoyándonos, Porque, a ver, los abogados les tienen que avisar a ustedes lo que ocurrió y es el primer flash. Ahora, después ustedes le tienen que avisar a la familia lo que ocurrió. En el momento, ya te digo, el baldazo de agua fría, te cae todo encima y después
con los días vas tratando de volver a encarrilarte y no irte de foco, ¿viste? Tengo ganas de decir millones de cosas, ¿viste? No quiero ponerme en un papel de víctima, que sé que lo somos, pero tenés ganas de agarrar y decir tantas cosas. ¿Sabes qué pasa, Carlos? Hubo un manoseo muy importante, evidentemente, de la causa. Así que sí podés decir que sos víctima. Yo te Sí, digo está que me bien, pongo pero- en tu lugar y la impotencia que te genera, porque cuando acariciás la sensación de que al menos se hizo justicia, de que al menos en rigor lo que pasó se puede quedar escrito en algún lugar, Lo no que estás único que le historia. quisiera decir al Tenés juez... una pared está donde concluido, afirmarte Eddie. para Yo salir lo hacia que le adelante. quisiera decir a los jueces de casación que lo declaren imputable, que me expliquen si leyeron que mi hija tuvo 23 puñaladas, 17 en el abdomen, y las otras en los brazos, tenía cortadas las venas, tenía cortados los tendones, porque trató de defenderse. Sí. Que me Acá me expliquen, gu- que acá me me expliquen gustaría- qué acá- piensan ellos si les pasa a sus hijos. Totalmente, es muy importante lo que decís, porque acá me gustaría, incluso con el apoyo de los profesionales, un tema, o sea, una persona que llega a una plaza con una navaja y empieza a atacar a mansalva a un montón de gente y termina produciendo Ocultándole el cuchillo. 25 heridas a una persona y no sé cuántas a la otra, tu primera conclusión es, bueno, esta persona no está bien de la cabeza. Pero lo que se juzga como inimputabilidad o imputabilidad no es eso, sino si lo que tiene es noción de que está haciendo mal. Para mí, Pero Pero para aparte, todo, pero aparte todo. no es que llega Se la puede, persona... se puede evaluar otro equilibrio, pero si tiene noción de que está haciendo mal, es imputable. Está bien, pero el hecho no es que llegó a una plaza y empezó a matar. Lo Él llega a ideó- la plaza, conversa con distintas personas, le Fuma pide un un cigarrillo a cigarrillo. uno, Tenía el se cuchillo sienta escondido con en ese Nuria momento. y con Compra un chico que estaban anteriormente. tocando la guitarra, se pone a cantar con ellos y de repente en un determinado momento que Nuria y el chico se miraron y decía, ¿qué hace con nosotros? Le sacaba conversación, se metía ahí y de repente saca de la mochila la navaja Oculto. y la ataca. empieza a cuchillar. Porque- Es decir, no es que Pero- apareció de golpe y... Yo lo quiero Hoy- incorporar porque Sí. la verdad que este caso pudimos llegar a este caso de ustedes y contactarlos gracias a que Martín Angulo tiene este compromiso permanente de sacar la historia fría de lo que pasa en esos pasillos de Comodoro Pi y de tribunales y traer acá los casos en primera persona. Porque cuando decimos que en Argentina hay sensación de que nada tiene consecuencias o de que no se hace justicia, acá tenemos dos papás que no pueden terminar de cerrar un duelo, producto de las inconsistencias de una situación judicial. ¿Y ahora Martín. cómo sigue? Porque hoy Bonetto, al ser declarado inimputable, ya no está detenido, está internado en el borde y la pregunta es, bueno, ¿qué pasa mañana con él y su situación En judicial? este momento él está en el Borda con una consigna policial. Sí. Hasta las 2 de la tarde el juzgado civil no tenía novedad de que estaba a disposición exclusiva de ellos. Ujú. Es decir, que la justicia criminal se abrió y le entregó totalmente a la justicia civil a la persona. Porque eso fue lo que dispuso Casación, además. Correcto. Sí. ¿No? Pero se Sí, hizo sí, el en mismo forma día que salió la rapidísimo, resolución. rapidísimo. Ni siquiera esperaron la posibilidad de presentar el recurso extraordinario, no, que tenemos 10 días hábiles para presentarlo. Directamente ordenaron el traslado. Lo importante es que el juez del Tribunal Oral, el doctor Nardielo, ordena lo que Casación dice, pero aclaro que no comparto lo que dijo Casación. Es decir, es llamativo que un juez diga eso de su superior. Lo dejó asentado, que no lo compartía. Ahora, por aplicación del artículo 42 del Código Civil y Comercial de la Nación, tienen que llevar adelante todo un tratamiento interdisciplinario con esta persona. Claro. Pero ese artículo, gracias a esta ley de salud mental, nos dice que no puede exceder más de 3 años en situación de incapacidad. O sea que después puntos suspensivos. Es decir, que en cualquier momento puede quedar en libertad. El juzgado civil hoy me manifestó, él acá tiene la causa archivada porque no se le hizo proceso de capacidad porque la persona era capaz. Doble Para motivo. nosotros es capaz. Doble motivo para que la apelación ante la Corte no dure tanto tiempo y se haga lo más rápido Ojalá. posible para poder recuperar la sensación Bueno, de eso justicia. es lo que tenemos que un poco también pedir a la justicia, porque no se puede esperar un fallo de la Corte Suprema 3 años, de casación 3 años, porque nosotros la tenemos bien a piel, nosotros esa causa. Yo me acuerdo cada uno de los testigos que se presentaron, pero no puede ser de que se exija a nosotros tener 3 años esperando un fallo de casación. Y a los familiares sobre todo, insisto Y sobre entonces eso, ¿no? nosotros nos Fortaleza. abrazamos cuando recibimos ese fallo
para condenar a esa persona a perpetua, porque lo hizo a pensar, adrede, se preparó, compró el cuchillo, fue a la plaza, se subió a un sube, utilizó un colectivo para llegar a la plaza, eligió a la víctima, interactuó con todas las personas, esa persona mató a 2 jóvenes. Y nosotros nos abrazamos todos, fíjense que son los padres que en lugar de llorar, se abrazaron como diciendo, tuvimos victoria. Y yo me acuerdo, el primer fallo que salió de la sobreseimiento en la instrucción fue justamente el día de Ni Una Menos. Ni Una Menos. Y Esto también es Ni Una Ana Menos, reclamó a ¿eh? la Esto también jueza es Ni Una diciendo, Menos. ¿dónde está Ni Una Menos? Totalmente. Liliana, yo te agradezco enormemente como abogada, Carlos también, por la contención, la explicación, pero un abrazo enorme y eterno para ustedes dos, estos papás, Ana y Carlos, que vienen acá a contar su historia y a mostrar lo que es la crueldad y la ineficiencia con la que a veces hay que encarar algunos procesos en Argentina. Gracias por estar en Para Que Sepas. Enseguida volvemos con más información. Gracias.